Vamos ahora a una charla, a una entrevista que hace un tiempo que queríamos llevar adelante, porque en medio de todas estas discusiones que se están llevando a cabo entre los distintos políticos y economistas de cómo solucionar el tema de la inflación en la Argentina, nunca nos queda nada en claro, ¿no? Entonces, más allá del nivel académico de la discusión, lo que estamos buscando, o lo que la gente quiere, ¿no? El común de la gente quiere es ver si alguien tiene alguna solución, algún plan al respecto. Se lo critica al gobierno de no tener un plan. Y por eso estamos en comunicación con Eduardo Sartelli. Él es director del Centro de Estudios e Investigación en Ciencias Sociales y militante de Razón y Revolución. Eduardo, buenas tardes y muchas gracias por atendernos. No, muchas gracias a ustedes por llamarme. En algún momento Jorge Luis Borges dijo algo así como que todas las teorías son legítimas y ninguna tiene importancia. Lo que más importa es lo que se hace con ellas. ¿Qué están haciendo los economistas con las teorías económicas en la Argentina? Lo primero que hay que recordar es que la economía es una ciencia y que como tal, digamos, no es necesariamente una actividad en la cual no se puedan prever las consecuencias de lo que se hace. Uh-huh. Todo el tema es dónde pone uno el foco. Es decir, hay toda una discusión que está de moda ahora en los medios acerca de si la inflación es multicausal o monetaria, que es una discusión, digamos, que se agota en sí misma porque ninguna de las dos cosas quiere decir nada. Si Uh-huh. yo digo que la inflación es multicausal, bueno, puede estar bien o puede estar mal, pero entonces ahora enumerame cuáles son las causas. Claro. No solamente enumerame cuáles son las causas, sino decirme cuáles son las más importantes, cuáles son las menos importantes, cómo se relacionan entre sí. Porque afirmar que algo tiene muchas causas es no afirmar nada. Uh-huh. Entonces, ese es un primer problema. El segundo problema es decir que la inflación tiene un origen monetario, es decir, una perogrullada, sí, lógico. En la medida que es un problema en los precios, es un problema monetario. Pero la pregunta que hay que hacerse en ese caso es, entonces, ¿qué hace mover los precios de la forma en que los precios se mueven? Y cuando uno dice, porque el gobierno emite demasiado, la pregunta que uno tiene que hacerse es, ¿y por qué el gobierno emite demasiado? Es que la gente se volvió loca, que los gobernantes no tienen idea de lo que hacen, que los gobernantes no se dan cuenta de lo que están haciendo, son simplemente malos, y lo más probable es que la respuesta sea no. Los gobernantes son muy conscientes de lo que están haciendo, de hecho lo dicen. Vos escuchás el discurso de todos los gobernantes que han enfrentado el problema de la inflación o ya han tenido que emitir y te dicen, bueno, no, la emisión no es una maravilla, nadie dice Claro. eso. Ahora, los sueldos hay que pagarlos, si no, tenemos problemas. Entonces, cuando vos tenés un problema de déficit fiscal, porque no tenés con qué pagar eso, tenés que emitir, no te queda otra. Entonces la pregunta se sigue desplazando. ¿Y por qué tenés déficit fiscal? Bueno, una posibilidad puede ser porque nadie paga los impuestos, pero eso en Argentina no es cierto. Otra posibilidad puede ser porque los impuestos no son suficientemente altos, lo cual cualquier hijo de vecino Tampoco, de Argentina claro. tampoco es cierto. Entonces, la primera cosa que uno debe pensar ahí es, y tal vez la economía no soporta ese peso impositivo. Y entonces, la pregunta que uno debería hacerse es, la economía argentina es una economía dinámica, espectacular, que crece raudamente y se frena porque se han elevado de golpe los impuestos. En realidad, cuando ve la dinámica de la economía argentina, viene así desde 1950, más o menos, agravándose, pero viene Claro. así, de arriba abajo. Y vos tenías un problema inflacionario más o menos grave, en algunos momentos incluso más grave que el actual, cuando la presión impositiva era mucho menor y cuando la inflación, cuando la emisión era mucho menor. Uh-huh. Entonces, decir que la inflación es monetaria o que la inflación es multicausal es no decir nada, es no ir al fondo del asunto. Y sobre todas las cosas, no cuestionarse qué quiere decir inflación, porque la inflación no es el mismo fenómeno en todos lados. Digamos, en el mundo hoy hay un proceso inflacionario, eso no se escapa a nadie. Alemania ahora acaba de cerrar Sí, países donde claro, no había o era muy baja. Sí. Claro, pero además no sé, como Argentina se reiría, ¿no? Yo 8% más sabemos que lo firmo. Pero desde un punto de vista de una economía que no tiene
inflación desde hace años, eso es un problema serio. Y sería Ahora, sí. el crecimiento, la inversión sería una de las mirá, posibles salidas. Por eso te digo, hay que ver, digamos, de qué inflación hablamos. Cuando hablamos de la inflación mundial hoy, está muy claramente ligado al ascenso de una serie de elementos muy claves, alimentos, combustibles, energía. No es el caso de la Argentina. No es el caso de la Argentina, que tiene incluso, si vos querés, una energía demasiado barata. Por eso ahora, por ejemplo, uno de los problemas con el gasoil es que vienen de países vecinos a comprarlo. Claro. Se está subsidiando a los camioneros bolivianos, paraguayos, brasileños, uruguayos, que vienen a comprar allá acá porque está más barata. Cualquiera que tuvo vacaciones en Uruguay, aunque sea, se sabe la diferencia entre una cosa y la otra. Sí. Entonces, el problema de la Argentina es otro. Es decir, ¿cuál es el problema de la inflación argentina? Y vos pensás que cualquier cosa que vos compres en Argentina es 2 o 3 veces más barato, más caro que en el extranjero. El famoso costo argentino, pero le echan la culpa a los sueldos. Pero sí, está bien, pero vos ponele, todavía ni siquiera nos preguntemos por eso. Sí. Hay una cosa más importante que los sueldos, porque cuando vos ves los sueldos argentinos tampoco son descomunales. No, por eso. Entonces, hay una cosa que está antes que los sueldos, y es que cuando vos ves cuál es la matriz productiva de la Argentina, ahí empezás a encontrar respuestas más serias. Por ejemplo, un auto en la Argentina es mucho más caro que un auto fuera de la Argentina. Eso lo sabe todo el mundo. Sí. Bien. ¿Cuánto producen las fábricas, todas las fábricas que están en la Argentina? ¿Cuántos autos producen? Lo mismo que una sola planta de Toyota en Japón. Y estamos hablando de capital extranjero, o sea, no estamos hablando de capital nacional, estamos hablando de capital que a nivel mundial funciona muy bien, pero viene acá y produce con una productividad muy inferior a la media. O sea, la escala de producción en la Argentina es antieconómica, digamos. Digamos, para resumirlo, para no Sí. alargar más el misterio, la productividad del trabajo en la Argentina es muy baja y eso tiene que ver con que, entre otras cosas, no tiene escala de producción. Y después hay un montón de cosas que se van sumando y que suman a eso. Por ejemplo, vos tenés una muy mala competitividad sistémica. ¿Qué quiere decir eso? Tenés problemas en puertos, tenés problemas en transporte. Cuando vos podés hacer un enorme esfuerzo para mejorar tu productividad en la planta, en la fábrica, pero llegás al puerto y te encontrás al Caballo Suárez. Bueno, ahí tenés una serie de problemas que se van agravando al hecho de que vos ya sos un capitalismo chico, atrasado, tardío, Sí. que tiene muy pocas ramas productivas a nivel mundial. ¿Y por qué no logramos que vengan inversiones en la Argentina? Bien, 2 cosas. La primera cuestión, entonces, la clave de la inflación es que vos te atrasás siempre con la productividad mundial. Es decir, Claro. El mundo vende cada vez con más eficiencia y vos con menos eficiencia. Entonces vos todo el tiempo tenés que ir pagando, poniendo más trabajo tuyo para comprar lo mismo que antes. ¿Y eso qué significa? Y significa que todo lo importado te va a salir más caro. Y eso significa que todo el nivel de precios se eleva. Pero además, como todo el importado te va a salir más caro, pero aún así, para los precios locales, lo importado es más barato, vos vas a tener que encarecerlo más todavía mediante una serie de mecanismos, por ejemplo la devaluación, para que las actividades económicas que están en el interior sobrevivan, porque si no desaparecen. Entonces eso se abre una masa de desocupados gigantesca. Seguro. Conclusión, Sí. Ese proteccionismo es la forma por la cual la Argentina trata de sobrevivir a un problema que se agrava cada vez más. Es decir, es un protección. Sí, decime. Sí, no, digo, ¿y cómo incrementamos la producción si no hay inversión y el gobierno o el Estado no tiene el dinero para hacerlo? Primera cuestión. La cuestión central aquí es ¿quién está de más? Uh-huh. Es decir, un dicho común es hay demasiados empleados en el Estado. Un dicho común es hay muchos subsidios para, como se dice vulgarmente, los choriplaneros. Sí. ¿Sí? Bien. Ahora, cuando vos ves la masa de los subsidios en la Argentina, la masa de los subsidios en Argentina van a parar a las empresas. Sobre todo, todos los subsidios que salen del campo van a parar al sector industrial atrasado. Y a un montón de actividades que no tiene mucho sentido sostener. Es decir, vos en la Argentina tenés una masa de pequeños productores, de las llamadas pymes gigantescas, y en la Argentina pyme
digamos, comparado a nivel mundial, es casi todo. Sí, sí, sí. Lo que no es pyme, por el Techin, Arcor, y Claro. dos o tres más, Mercado Libre, Sí, dos o sí, tres sí, más. sí. Todo lo demás a escala mundial es pyme. Bueno, vos con eso no podés competir, y sin embargo el Estado vive subsidiando eso. Ahora, ¿por qué no se cambia la política económica? Y en parte porque esa gente no quiere que se cambie la política económica. ¿Por qué? Y porque desaparecen. No son los obreros los que le pusieron un límite a Macri. O vos viste que durante el gobierno de Macri hubo una gigantesca... Bueno, sí, tuviste algunos episodios, pero el gran problema fue la causa de los cuadernos. El gran Entonces, problema fue discúlpame si te interrumpo un minutito. Entonces, el gran problema de la Argentina pasa por los políticos. Yo te diría que no, porque los políticos son representantes de... ¿sí? Acá el gran problema es la clase que gobierna en la Argentina, los empresarios que gobiernan en la Argentina, que generan pero, un sistema. Sí. Pero ellos toman decisiones que después tienen que ser replicadas por los políticos, si no, no tendrían efecto. O sea, la política económica de un empresario tiene que estar reflejada después en las decisiones que toma un político. ¿Por qué te digo que no y te digo que sí? A ver. Te digo que sí porque, como vos razonás lógicamente, está claro. O sea, alguien tiene que tomar esa política económica y eso es un político. Sí. Ahora, esos políticos no son independientes de esa clase. Lo ves en las relaciones entre los diferentes empresarios y los miembros de los diferentes gobiernos. Y es más, digamos, cuando vos examinas las relaciones entre el mundo empresarial y los partidos nacionales, te encontrás con que todos están en todos lados. O sea, acá no es que acá tenés un partido con un conjunto empresario, otro con... No. Sí. Y todos defienden el mercado interno, porque mucho el 1 a 1, sí, bárbaro, caballo, convertibilidad, pero cuando el 1 a 1 empezó a erosionar la base de acumulación de estos empresarios que viven del mercado interno, salían a la devaluación. Claro. Ahora están con que no, ahora vamos a pararle, como se llama, la emisión monetaria, se acabó, que venga Milei y que le ponga una bomba al Banco Central. Perfecto. Ahora, cuando llegue Milei, le van a decir, discúlpame, Javier, la mía está, ¿no? Es decir, todos quieren el ajuste de los otros, no de los propios. ¿Será por eso que nunca hay un plan de largo plazo, no? Hay un plan de largo plazo, lo que pasa es que es este. Y vos me decís, es un plan disparatado, claro. El problema es que no pueden proponer otro. Incluso cuando alguna fracción del gobierno, de cualquiera de los gobiernos existentes, se le ocurre algo que salga de ese plan, no dura demasiado. A ver, volvamos al tema de la causa de los cuadernos. ¿Por qué el empresariado se pelea con un empresario? O sea, Macri sale de la reunión de ellos. No sale de otro lado. O sea, Macri no es que nació en el año 31 y se crió... No, Macri es el corazón de la familia más importante de la burguesía de los últimos 50 años. Ahora, bastó que la licitación de las obras públicas pasara por un filtro medianamente razonable y bajara abruptamente el costo, por ejemplo, del kilómetro de ruta construida, para tener un problema con sus propias bases sociales. ¿Por qué? Y porque la burguesía argentina vive de eso. Examinemos, por ejemplo, la industria de la computación en Tierra del Fuego. ¿Qué es la industria de la computación en Tierra del Fuego? Son 3 cajas. Sí, ensamblar. Claro, una caja de un lado que dice hecho en China, otra caja de otro lado que dice hecho en China, y una de medio que dice hecho en Tierra del Fuego. Y es sacarla de las dos de la costa de Ahora, ¿qué significa eso? Que ahí no hay una empresa. Ahí hay un tipo que digamos, hace esa actividad como una excusa para cobrar un subsidio. Y como una salida, como una, digamos, como para empezar a razonar o tener una idea de para dónde enfilar, ¿tendríamos algún país como modelo? Mira, la Argentina es, hasta cierto punto, como todos los países, igual. Es decir, es un país capitalista. Por lo tanto, le pasa lo mismo que le pasa a todos los países capitalistas. Y en algún sentido es un país excepcional, como todos los países. Cada país tiene sus particularidades. La particularidad de la Argentina en este problema, yace en esta contradicción. La misma clase que creó el país es la clase que se sobrevive comiéndoselo. Cada tanto
se produce algún tipo de modernización menor que tira la plata para adelante y que termina en una explosión. Pensá en Bacena, pensá en Martínez de O, pensá en el plan austral, pensá en Caballo, todos los planes de coyuntura que se hicieron. Y todos terminan como ya sabes cómo termina. Sí. O sea, hasta hay un problema regular. La cuestión es, para todo, para ese razonamiento de quienes han manejado esto, hay dos razonamientos básicos. El primero es, yo arreglo las cosas para que los empresarios hagan lo que tienen que hacer. Bueno, el gran problema es que los empresarios no quieren hacer eso, su negocio no pasa por ahí. Claro. Entonces la idea de que vos vas a institucionalizar a Argentina y van a llover las inversiones es un bacanazo. Además, si la Argentina fuera un país rentable, ya tendrías infinita cantidad de capitales. Y a ningún capital le importa si ese país es institucionalmente seguro o no. Ese país es institucionalmente más inseguro que China, que está lleno de capitales. En China tuvieron desaparecido durante 3 meses al dueño de una de las empresas más grandes del mundo, Jack Ma. ¿Entendés? Más inseguridad jurídica que eso, ¿qué querés? Sin embargo, los capitales no dejan de ir a China. Donde hay negocio, los capitales van. El tema es que la Argentina no es un negocio por esta situación en la cual está empantanada. Ahora, la idea de que vos vas a arreglar las cosas para que esta gente pueda hacer lo suyo, es una ingenuidad que ya hemos visto decenas de veces. Ahora, ¿qué querés hacer? Ahora vamos a sacarle todos los derechos laborales a los obreros, vamos a hacer la reforma laboral. ¿Para qué? Porque entonces así los empresarios pueden despedir y es más fácil despedir y tomar y qué sé yo, qué sé cuánto. ¿Y vos crees que realmente ese es el problema de la Argentina? Que el problema de la Argentina es la indemnización que le están pagando a un tipo cuando tienen que despedir. No, desde ya. Bueno, entonces, la otra propuesta, ¿cuál es? Pero siguiendo un poco tu línea de análisis, sí. Entonces de la Argentina no vienen capitales porque no somos creíbles. Y no vienen capitales porque la Argentina no es rentable. Por eso no es rentable. ¿Cómo hacemos? No es rentable porque es un sistema que se autobloquea. ¿Cómo hacemos entonces para ser rentables y que las cosas se hagan? Porque yo te doy algunos ejemplos. Sí. Los salmones en Tierra del Fuego, la minería en el sur y en el noroeste, la cría de cerdos, vaca muerta que recién va para atrás y va para adelante. Son todas cuestiones de inversiones que por una cuestión o la otra nunca se llevan adelante, si no es por las ONG que defienden el medio ambiente, es por los empresarios. Entonces, nunca hay un término medio, nosotros no lo hacemos y el vecino lo hace. Eso es lo que no se entiende, por qué pasa eso en la Argentina. Mira, ahí diste la tecla en dos o tres cosas que darían para hablar mucho, pero vamos a sintetizar. Sí. Primera cuestión, vos tenés una burguesía que vive de qué? Vive del Estado, vive de los subsidios y quiere capital extranjero para asociarse a ese capital extranjero. Por ejemplo, asociarse quiere decir ser socio local de. ¿Por qué no tuvo Pfizer en la Argentina a tiempo? Porque le pedían un socio local. Sí. ¿Entendés? Entonces, claro, el negocio tenía que ser con Sigma. Y así podemos encontrar 25 millones de ejemplos. Acaban ahora de sancionar una ley de compra nacional. ¿Qué significa eso? Ya vivimos en compra nacional. Sí, Cuando Selva tenía que sufrir el compra nacional, Selva, para los que nos escuchan, tienen menos de 50 años, es de Sure, ¿no? De electricidad. Sí. Bueno, cuando Selva tenía que acatar el compra nacional, tenía que pagar 300% más caras las válvulas a los compradores locales, a los vendedores locales. Entonces, acá hay una situación en la cual por este lado estás bloqueado. La idea de que el Estado intervenga al estilo que nos propone, por ejemplo, el kirchnerismo o el peronismo clásico, es una variante de lo que acabamos de ver. Es un Estado bobo que se hace cargo de las pérdidas y cuando hay ganancias, esas ganancias las cede a los empresarios. Es decir, las cede por diferente mecanismo, incluso vendiendo redes que son rentables. ¿Querés un ejemplo? Privatizamos los ferrocarriles porque eran un agujero fiscal. La subsidia de los ferrocarriles ahora privatizados, a pesar de todo lo que se cerró, son iguales a lo que se perdía antes. Sí. Entonces, ese Estado... Y tampoco hay una inversión, me parece, suficiente como para mantenerlos en buen estado. No, por supuesto que no, porque además estamos empezando en un Estado quebrado. Sí, por eso. Entonces, acá lo que hay que hacer es reconstruir un Estado
que tenga dos perspectivas. La primera tiene que ser un Estado productivo, no un Estado que subsidia al capital privado, a la espera de que el capital privado cumple con su supuesta función. Primero, un Estado productivo. Y segundo, un Estado que tenga como norte la eficiencia. ¿Y cuál es qué es lo que te marca la eficiencia? La exportación. Es decir, si vos no podés exportar, es porque estás produciendo mal, porque estás por debajo de la productividad mundial. Entonces vos necesitas un Estado productivo exportador. Y además necesitas un Estado que seleccione ramas de la producción que paguen inteligencia y no sudor. Por ejemplo, exportar chancho no es, digamos, si no pudiera hacerlo, tiene que hacerlo porque plata no falta, digamos, no sobra. Sí. Cualquier dólar que entre, bienvenido sea. Pero no vas a conseguir una Argentina con el nivel de vida de Suecia teniendo a la masa de los trabajadores como tipos que limpian los criaderos de chancho. No, desde ya. Valor agregado, mano de obra. Necesitas telecomunicaciones, una industria verdadera de hardware, y además tenés mucho de eso en Argentina. Sí, la industria del conocimiento. Entonces, las mejores ramas de la producción, un Estado productivo, un Estado eficiente, que beneficie y que deje de confiar en los empresarios. Un Estado popular, eficiente, productivo, de cara, y que además que, obviamente, después hay un montón de cosas que tienen que ver con, si vos eliminás la intermediación de la burguesía local, por ejemplo, hoy tendrías Vaca Muerta exportando. ¿Por qué? Por ese fenómeno lo que estaba haciendo Macri. Porque los socios que entraron con Macri son distintos a los socios que iban a entrar con Cristina. Entonces, se paralizó algo que ya tendría que estar hecho. Claro. O sea, nosotros estamos pagando fortunas por importaciones. Estamos pasando un invierno que todavía no empezó y ya empiezan los cortes de gas por todos lados. ¿Y todo por qué? Porque falta un caño. ¿Te das cuenta de la estupidez que es eso? Es uno de los yacimientos más grandes del mundo de gas no convencional, que además es toda una proeza tecnológica, porque no es fácil. No, seguro. Y no lo podés vender, no simplemente abastecerte, no lo podés vender siquiera, porque te falta un caño. Sí. ¿Entendés? Y que nadie se anima a firmar la licitación, aparentemente. ¿Por qué? Porque del otro lado va a salir uno que te lo va a impugnar, te va a amenazar con hacer un juicio, porque del otro lado hay otro grupo que quiere quedarse con el negocio. Y así, y entonces, el problema ahí, ponemos siempre lo mismo, es esta clase social que vive desparasito del país. Con respecto a lo otro que vos señalaste, es muy importante eso, ¿no? Sobre todo para los que son progresistas o de izquierda. Yo no me defino como tipo de izquierda. Ahora, no podemos razonar como gente del bolsón. ¿Por qué? Por una razón sencilla. A ver, vos sembrás salmones en el sur y Chile exporta centenares de millones de dólares. Nosotros no. ¿Y entonces? No a los salmones, no a los almacenes. Claro. No al petróleo en Mar del Plata, no a la megaminería. A ver, muchachos, ¿de qué vivimos? Claro, por eso. Seguimos con la soja y el trigo. Pero si le hacemos caso a esta gente, ni siquiera eso. Claro, por eso. Entonces, una cosa es no ser destructivo del medio ambiente, no tomar todos los controles necesarios. Por supuesto. No decir que no hay algunas cosas, porque hay cosas que no se pueden, como quiera, como pueden ser muy rentables, pero no se puede, porque es demasiado destructivo. Y otra cosa es decir que no a todo. Vos pensás que Dios, para los que son creyentes, Alá, quien sea la figura divina o religiosa que supuestamente gobierna este mundo, condenó a la Argentina a tener una cordillera junto con Chile y todo el pobre lo puso del lado chileno. Claro. ¿Es disparatado eso o no? Sí, seguro. Seguro, por por eso digo que... Te doy un dato. Sí. La demanda de cobre está en ascenso por todo el paradigma eléctrico que se viene. Es decir, los autos eléctricos, todo es eléctrico. Entonces la demanda de cobre asciende de una manera espectacular. Chile es el principal productor de cobre del mundo. Seguro, o sea, lo tenemos acá a la vuelta, a la espalda. ¿Sí? Ahora, la producción mundial de cobre tiende a estancarse. ¿Qué quiere decir eso? Que se abre una brecha en la cual el precio del cobre va a subir en los próximos años de manera espectacular. Entonces, tenemos ahí una segunda pampa. Y si contás Vaca Muerta, tenés una tercera pampa. Y el litio. El litio es un negocio chiquito. El litio son 700 millones de dólares. Sí, no es mucho más que eso. Sí. Todo suma, por supuesto. Sí. Pero esto, como mencionaste, del cobre,
y lo de vaca muerta son el equivalente de otra región pampeana. Claro, sí, sí, sí. Entonces vos te das cuenta de lo que significa tener 3 sojas a $600. Sí. Vos te das cuenta, o sea, para tener idea de la magnitud del impacto que esto puede tener, estaríamos hablando de que, Sí. como si la soja estuviera a $1.800. Sí, más o menos, claro. ¿Entendés? Entonces, ahora, ¿por qué no se puede? Volvemos siempre a la misma historia. Obviamente, aquellos que piensan como hippie de Wilson no colaboran. Uh-huh. Pero lo que hay que hacer es ser razonable en este punto e impulsar un movimiento popular que diga, bueno, basta, no vamos a confiar más en quienes ya gobernaron durante los últimos 50 años y aquí estamos, y vamos a tomar en nuestras manos las riendas del país, pero para eso hay que desafiar el consenso liberal. Pero, a ver, sí, lo tenemos que hacer de una manera orgánica, digamos, para eso están las elecciones, ¿no? ¿Y por qué lógico, lógico. ¿Y por qué entonces tenemos que lograr, o por lo menos aquellos que piensan distinto a los que gobiernan hace 20 años, lograr tener ideas que convenzan a la gente, ¿no?, de votar distinto? Mira, la gente en general en la Argentina lo que vos ves es una gigantesca bronca. Pero a la hora de votar, a la hora de votar o se abstiene o vuelve a creer en la figurita que le ponen delante. Claro. Y entonces vos decís, bueno, pero ¿por qué? Porque es una economía del tipo que el votante es cliente en muchos de los casos. Porque el votante es cliente y también, digamos, seamos honestos, del lado de la izquierda, del lado Sí. que me paro, tampoco le estamos ofreciendo demasiado. Claro, bueno. Porque cuando te aparece gente de izquierda que te dice, vamos a romper con el Fondo Monetario, vamos a no pagar la deuda, vamos a nacionalizar las bancas, como eso perfecto, poniendo que todo eso está bien, ¿sí? Podemos discutir, Sí. todo eso está bien, pero eso con la necesidad de impulsar las economías de escala, con la necesidad de elegir las ramas en las cuales la Argentina se va a especializar, con la necesidad de llegar al mundo con la mayor eficiencia y vender. ¿Qué tiene que ver? Claro, eso. Sí, Vos nacionalizás la banca, pero si en la Argentina no hay banca. Claro, es un discurso un poco los bancos de la Argentina que son, anacrónico. los bancos de la Argentina que son cajeros, o sea, en la Sí. Argentina no existe el banco. O sea, ¿cuánta gente se compró la casa con un crédito del banco? No, ninguno. No existe eso. Entonces, nacionalizar la banca, no nacionalizas nada, nacionalizo el comercio exterior. Pero si ya con las retenciones te quedas con todo lo que quieras. Sí. Entonces, acá, desde el punto de vista de la izquierda, no le estamos ofreciendo a la gente una alternativa. Nosotros Bien. con otra gente hemos estado tratando de pensar este tema y hemos sacado un documento que se llama Argentina 2050. Sí, lo leímos. Bueno, en ese proyecto, que digamos que lo impulsan es una vía socialista, en ese proyecto nosotros decimos, bueno, acá hay una propuesta que es genérica, pero es como los cuernos del buey. Es decir, cuando los campesinos antes usaban bueyes para arar, y Sí. no querían que el surco les salga torcido, ponían un palo a lo lejos, y entonces se guiaban tratando de que el palo nunca salga de los cuernos del buey. Sí. Bueno, ese es nuestro norte. La Argentina tiene que ser moderna, tiene que ser eficiente, tiene que ser de avanzada, y por sobre todas las cosas, tiene que proponer soluciones para todos, no para 4. Bien. Por ejemplo, yo llego al gobierno y son 4 millones de empleados, y los echamos a todos. Primero, para tener una crisis social de magnitud. Lo segundo, no tiene mucho sentido tirar el bebé con el agua sucia. Eso lo hace cualquiera. No, desde ya navegan entre la demagogia, la ignorancia y los intereses propios. Exactamente. Entonces, hay un plan, hay posible ocupar. Bueno, nosotros consideramos que la desocupación no es un castigo ni los desocupados son unos parásitos. Hay una riqueza que no estamos usando. Uh-huh. Vos Bien. mencionaste la Sí. cría de chancho, por ejemplo. Hay muchas actividades que centralizadas en el Estado, con muy poca inversión y a gran escala, la piscicultura, por ejemplo, vos podrías expandir la producción, emplear productivamente a 1 millón y pico de desocupados, tendrías menos gasto fiscal, exportarías, tendrías divisas y podrías expandir la escala de la producción de otras producciones. Porque ¿cómo se combate la inflación? En última instancia, Sí, con más producción, obvio. Sí. Con más productividad. Y entonces, si vos haces zapatos acá en 200.000 empresas, digamos, pymes de zapatos, que
están desparramadas por todo el país. Si te producen este zapato caro, lógicamente, vos querés un zapato barato, tenés que comprar un zapato brasileño. Bien, ahora, Eduardo, sabes que ya nos estamos pasando sí, en el tiempo y da para que sigamos charlando, así que seguramente nos vamos a poner en contacto en otro programa, ¿te parece? Cuando ustedes quieran. Fructífera la charla y sin duda nos dejó ideas y en otra charla vamos a seguir profundizando sobre Argentina 2050, ¿te parece? Cuando ustedes quieran. Bueno, muy bien, te agradecemos la charla. Un abrazo grande y gracias a ustedes.